Aprendo en casa, con vista educativa, quinto y sexto grado. Nos informamos sobre el calentamiento global. Leticia, mediante el caso de Jorge, ha identificado diferentes problemáticas ambientales. Sin embargo, necesita profundizar acerca de cómo se originan y la magnitud de su impacto en la salud. Por ello, a Leticia le surge la siguiente interrogante. Atención. Pregunta de investigación. ¿Qué relación tiene el calentamiento global y el cambio climático con la pérdida de la biodiversidad y la salud? Esta interrogante, planteada por Leticia, es nuestra pregunta de investigación de hoy. Ahora, escribimos lo que pensamos sobre la pregunta planteada y explicamos el porqué. Son nuestras posibles explicaciones o nuestras explicaciones iniciales. El ejemplo presentado por Leticia. Yo pienso que el calentamiento global y el cambio climático afectan la biodiversidad y la salud. ¿Por qué? Porque calientan la tierra y generan desequilibrios en el medio ambiente y además afectan a los seres vivos. Esta es la respuesta o explicación inicial de Leticia a la pregunta de investigación en su cuaderno de evidencias. ¿Qué viene ahora, queridos estudiantes? Correcto, nuestro plan de acción. Para confirmar nuestra respuesta inicial, es momento de elaborar un plan de acción para orientar la búsqueda de la información de nuestro trabajo. Veamos el desarrollo del plan de acción. Respondemos en nuestra planificación, en nuestro plan de acción, las siguientes 4 preguntas. ¿Qué necesito investigar? ¿Dónde obtendré información? ¿Qué fuentes de información debería buscar? ¿Qué debo anotar de la información obtenida? Estas son mis 4 preguntas para responder y elaborar mi plan de acción. Primera respuesta presentada por Leticia. ¿Qué necesito investigar? Necesito investigar la relación que existe entre el calentamiento global y el cambio climático con la pérdida de la biodiversidad y la salud. ¿Dónde voy a obtener esa información? En Internet, en textos y en la opinión de personas adultas conocedoras. ¿Qué fuentes de información deberían buscar? Leticia responde: fuentes confiables, seguras y válidas. ¿Y qué debo anotar de la información obtenida? Debo anotar las ideas principales y que tengan relación directa con la pregunta de investigación. De esta manera, ha desarrollado Leticia su plan de acción para responder la pregunta de investigación. Lo vas a relacionar, lo vas a adaptar y contextualizar en tu cuaderno de evidencias. Porque el plan de acción nos va a dar una ruta clara y nos va a orientar en el desarrollo de nuestra indagación de hoy para hallar la respuesta a la pregunta central de investigación. Reiteramos, cuaderno de evidencias. Es momento de recoger datos y análisis de resultados. Por ello vamos a leer y analizar el siguiente texto y también podemos emplear otras fuentes de información. Idea principal, veamos. El cambio climático es un fenómeno provocado por el calentamiento global, que a su vez es producido por el exceso de gases de efecto invernadero, el GI, ¿verdad? Gases de efecto invernadero. El efecto invernadero hace posible el equilibrio entre el frío y el calor dentro de nuestro planeta, gracias a que retiene el calor de los rayos del sol, lo cual es necesario para mantener la vida en la Tierra.
Podemos ampliar esta información leyendo, como lo hicimos ayer, detenidamente el recurso ¿qué es el cambio climático? Imagen: nuestro planeta caluroso, representando el calentamiento global. Momento de volver a analizar el texto presentado para esta semana. ¿Qué es el cambio climático? Recuerden, queridos estudiantes, se trata de un texto confiable, elaborado por el Ministerio de Educación. La Tierra está sujeta a muchas presiones naturales y a las producidas por las personas. A todas ellas se las denomina de forma general con el nombre de cambios mundiales. Entre estos cambios se incluyen las presiones producidas por una creciente demanda de recursos de parte del ser humano, la explotación selectiva y la destrucción de las especies, el cambio en el uso o la cubierta de los suelos, el régimen acelerado de la concentración de nitrógeno por causas humanas, la contaminación de los suelos, aguas y aire, la introducción de especies no autóctonas, la desviación de aguas hacia ecosistemas gestionados de forma intensiva y sistemas urbanos, la fragmentación o unificación de paisajes y la urbanización e industrialización. Ahora que vimos el concepto de los cambios mundiales, definimos el cambio climático. Atención, el cambio climático constituye una presión adicional sobre los ecosistemas, sobre la biodiversidad que está contenida en ellos y los bienes y servicios que proporcionan. El cambio climático está referido a los cambios extremos en el clima debido a las actividades humanas. Este cambio se produce por el aumento de la temperatura en el planeta debido al exceso de gases que se produce, como por ejemplo el humo negro llamado dióxido de carbono, CO2, que emiten los carros y las fábricas. Te invito a observar la imagen. ¿Qué apreciamos? Sí, es nuestro planeta Tierra, sufriendo, agonizando. Nos dice la Tierra: estoy malita por el cambio climático, ¡ayúdenme! Muy bien, parece que la Tierra tuviese fiebre, ¿cierto? Es un gráfico que describe los efectos del cambio climático en nuestro planeta. Ahora, queridos estudiantes, definimos ¿qué es el efecto invernadero? Bueno, según la Fundación IPADE, el efecto invernadero consiste en la acumulación de gases que forman una capa sobre el planeta. Repetimos, acumulación de gases que forman una capa sobre el planeta. Observa la imagen. Como si fuera el techo de un invernadero, ¿verdad? Correcto. Bueno, este techo evita que el calor se disipe por completo. Los gases de efecto invernadero, GI como abreviatura, son variados. Además del dióxido de carbono, están el nitrógeno y el metano, entre otros. Así también los GI, que son GI, los gases de efecto invernadero, absorben una porción de radiación infrarroja que proviene de la Tierra. Ver imagen. Es así que la energía solar que recibió nuestro planeta durante el día no se pierde por completo, y esto mantiene una temperatura adecuada para la vida. Queridos niños y niñas, durante millones de años, este fenómeno
ha mantenido el clima de la Tierra a una temperatura relativamente estable. Veamos el problema. Sin embargo, en las últimas décadas se ha producido un aumento de la temperatura, generándose el calentamiento global y en consecuencia el cambio climático. Entonces, los cambios en el clima son el resultado del aumento de las emisiones de gases de efecto invernadero, motivadas principalmente por la acción de las personas. La Tierra vuelve a hablar. ¡Ayúdenme! Hagan algo para reducir los gases de efecto invernadero y yo pueda sentirme mejor. Ya vimos el concepto de calentamiento global y también la teoría sobre el efecto invernadero. Ahora, ¿qué es el calentamiento global? Queridos niños y queridas niñas, el calentamiento global es el aumento de temperatura media del planeta de manera sostenida en un periodo dado. Palabra clave: aumento de temperatura. Calentamiento global. La temperatura media entre los años 1850 y 1990 subió 1 grado centígrado. Entre 1961 y 1990, la temperatura subió 0,5 grados centígrados. ¿Correcto? Hasta allí todo normal. Bueno, los años más calurosos, desde que se tiene registro de temperaturas, se dan a partir de 1980. Según los científicos del Grupo Intergubernamental sobre el Cambio Climático, el calentamiento global actual está motivado, atención, por el incremento observado en la concentración en el aire de ciertos gases, como el dióxido de carbono. Idea principal: ¿por qué está motivado principalmente el calentamiento global? Por el incremento en la concentración en el aire de ciertos gases, como el CO2, el dióxido de carbono. Pues bien, dicho incremento se debe a las actividades humanas, fundamentalmente a la quema de combustibles fósiles, como el petróleo, el gas y el carbón. La causa física es la potenciación del llamado efecto invernadero. El texto leído pertenece a la Guía de Educación Ambiental para el Desarrollo Sostenible, Espacio de Vida, quinto ciclo, Ministerio de Educación. Texto válido, texto seguro, texto confiable. Después de leer, vamos a responder las siguientes preguntas. ¿Qué es el calentamiento global y cómo se produce? ¿Qué dificultades nos trae el calentamiento global? ¿Cómo se relaciona el calentamiento global con el cambio climático? ¿Cómo el calentamiento global afecta a la biodiversidad? ¿Y de qué manera las actividades humanas influyen en el calentamiento global? Desarrollamos las preguntas de acuerdo al texto leído. Leticia informa. ¿Qué es el calentamiento global y cómo se produce? Es el aumento de temperatura media del planeta de manera sostenida en un periodo dado. Está motivado o se produce por el incremento observado en la concentración en el aire de ciertos gases, como el dióxido de carbono. De acuerdo a la información presentada en el texto anterior. Respuesta correcta. ¿Qué dificultades nos trae el calentamiento global? Bueno, afecta a los ecosistemas, sobre la biodiversidad en nuestro planeta y los bienes y servicios que proporcionan. Ahora, ¿cómo se relaciona el calentamiento global con el cambio climático?
El cambio climático está referido a los cambios extremos en el clima debido a las actividades humanas. Este cambio se produce por el aumento de la temperatura en el planeta, debido al exceso de gases que se producen. Tercera interrogante bien desarrollada de acuerdo a la información anterior. Cuarta pregunta. ¿Cómo el calentamiento global afecta a la biodiversidad? Afecta al medio ambiente. Los recursos se agotan. Se produce la desertificación y sequías que afectan a las diferentes especies de nuestra biodiversidad. Última pregunta. ¿De qué manera las actividades humanas influyen en el calentamiento global? Cuando las actividades de las industrias, transporte, quema de basura o utilización de gases contaminantes son incontrolables, afectan negativamente la atmósfera de nuestro planeta, produciendo un calentamiento dañino en ella. Respuesta final resumiendo sobre qué actividades humanas, por ejemplo, influyen en el calentamiento global. Respuestas de Leticia. Respuestas que debes adaptarlas también, volverlas a revisar y copiarlas en tu cuaderno de evidencias. También te recomendamos buscar más información al respecto para que puedas enriquecer las respuestas de acuerdo a este modelo en tu portafolio de evidencias. A continuación, puedes ordenar tus ideas elaborando un organizador visual, como el que te presentamos a continuación, para poder estructurar mejor la información que hemos aprendido anteriormente. Primera pregunta. ¿Qué sabías sobre el calentamiento global y sus daños a las especies y la salud? Que era dañino para la biodiversidad. ¿Qué causa el calentamiento global? Los excesivos gases de efecto invernadero que forman una capa que calienta la Tierra. Más abajo, en nuestro organizador visual, por ejemplo, cómo influye en las especies el cambio climático. Genera el daño a su hábitat natural y produce su extinción. Muchas especies terminan siendo extinguidas debido a que se hace daño, se reseca su medio ambiente, su hábitat, por el calentamiento global, por el cambio climático, y desaparecen estas especies lamentablemente. ¿Qué es lo que amenaza la biodiversidad peruana y la salud de las personas? El calentamiento global. ¿Qué más me gustaría investigar sobre este tema? Leticia responde: recomendaciones para no contaminar el aire ni los suelos. Este fue el organizador visual planteado, que también lo puedes responder a tu estilo en tu cuaderno de evidencias. Tras completar tu organizador visual, vas a ayudarte del mismo para poder responder de acuerdo a la pregunta de investigación. Reiteramos, ¿qué relación tienen el calentamiento global y el cambio climático con la pérdida de la biodiversidad y la salud? Al inicio de la sesión diste tu respuesta inicial, tu explicación inicial, ¿cierto? Muy bien. Ahora, con todo lo aprendido, vas a completar tu explicación final de lo que has aprendido después de la investigación. Utiliza las respuestas de tu organizador visual. Utiliza también las preguntas planteadas y respondidas sobre el texto presentado anteriormente, ¿correcto? Tienes bastantes insumos, bastantes ideas, conceptos y resúmenes para que vuelvas a responder a la pregunta de investigación. ¿Lo puedes hacer? Lo vas a hacer muy bien, estamos seguros de eso. Niño y niña, investigador e investigadora para tu explicación final.
Solo cuando termines de escribir tu explicación final, vas a reflexionar respondiendo a las siguientes preguntas. ¿Qué dificultades tuviste para investigar y cómo las resolviste? ¿Tuviste alguna dificultad de repente conectándote a internet? ¿De repente investigando en libros? Cuenta tus dificultades, respóndelas también en tu cuaderno de evidencias. Y responde finalmente para qué crees que te servirá lo aprendido. Información hoy acerca de conceptos claves: el calentamiento global, el cambio climático y los gases de efecto invernadero. ¿Para qué te va a servir? Responde adecuadamente en tu cuaderno de evidencias para demostrar que sí has reflexionado sobre este tema planteado hoy. De esta manera nos hemos informado mejor sobre el calentamiento global. Aprende en casa. Vista educativa, 5º y 6º grado.